Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos Marx. Camaradas, es otro lunes y por tanto hoy toca informarte Marx de lo ocurrido en la semana del 25 de enero a el 1 de febrero. Así es, han pasado muchas cosas, ya se acabó el primer mes y sin embargo hay bastantes noticias que nos quedan un tanto perplejos ante lo que está sucediendo. Las retóricas imperialistas y las acciones imperialistas por parte de Estados Unidos han incrementado, no sin antes tener que sentenciar cuál es la verdadera abominación de esto, que es, se está garantizando la reproducción del sistema capitalista. Sin más por empezar, entonces, una de las primeras noticias fue el discurso que Petro dio el día lunes para poder hablar sobre el tema de Donald Trump, en el cual Petro ha dicho y ha asegurado que no va a haber cesión entre los vínculos de oposición de Estados Unidos con Colombia. Así, en uno de sus discursos, Petro sentenció lo siguiente. Quieren volver esclavos. Trump debe saber. Es libertad o muerte. Si nos... Así es. Petro habló sobre la posible intervención y las amenazas que Trump ha hecho al pueblo de Colombia y ante ello ha respondido con la frase que si nos quieren volver esclavos es libertad o muerte. Por otro lado, ya con los países que se están alineando a los intereses de Estados Unidos, resulta práctico hablar entonces de lo que sucedió en Argentina. Si bien los incendios no se han podido calmar en la Patagonia y se han expandido a Chile, hay una parte importante, sobre todo en este papel de Milei sobre quedar bien con los Estados Unidos y específicamente con Donald Trump. Argentina firmó un acuerdo para salirse de organismos internacionales, los mismos o casi los mismos que Estados Unidos va a abandonar. Sin embargo, no llega a la misma cantidad de acuerdos internacionales y organismos internacionales de los que se va a salir, porque al parecer Argentina no se puede dar el lujo de perder fondos que provienen de esos organismos. Sin embargo, pues sabemos que a Milei poco le interesa eso y tal vez se vaya a destrabar. Una de las cosas es que sigue en pie la propuesta de ofrecer un puerto para poder acceder a la Junta de Paz, en donde Donald Trump va a ser el presidente, algo así por un tiempo vitalicio. Entonces, no sabemos si estamos viendo el nacimiento de una nueva ONU marcada por el capital inmobiliario, el capital financiero y alguno que otro presidente que se encuentra alineado y a los pies de Donald Trump. Por otro lado, surgen varias noticias en Ecuador, en donde una de ellas parte con la imposición de aranceles, otra medida que a partir de las amenazas de Donald Trump, varios mandatarios en América Latina, en este caso como Novoa, han decidido implementar dicha acción económica por parte de su Estado para fortalecer las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, en donde esta guerra arancelaria se acerca más que nada con uno de sus principales socios comerciales, que es Colombia. La imposición de aranceles se activan de manera recíproca en un 30% a las importaciones, lo cual nos da esta importante noticia en el cual ya se había abordado a partir del 21 de febrero, sin embargo las medidas empiezan a partir del 1 de febrero. Por otro lado, en dicho país, es decir, estamos hablando de Ecuador, se llevó a cabo un operativo en donde altos funcionarios de la agencia de tránsito fueron detenidos por vínculos con el narcotráfico. De esta forma, el operativo dejó a 10 detenidos, incluyendo al director de la Agencia Nacional de Tránsito y otros funcionarios que eran sospechosos de integrar una red de delincuencia que operaba a favor de las mafias.
Cabe recordar que Ecuador ha tenido bastantes problemas y se le vincula a su presidente al desarrollo de esta actividad de economía subterránea, en donde, bueno, pues se acusa también de la existencia de un narcoestado. Asimismo, las condiciones de los países alineados a los discursos y narrativas de Trump no solo se quedan en el contexto de América Latina, sino también una de las noticias que destacan fue las felicitaciones que mandó el presidente Donald Trump al presidente de la República Dominicana a través de su embajadora Lía Campos en una convención para celebrar una conferencia organizada por la Cámara de Comercio y la Productividad de Santiago. La embajadora y representante de Donald Trump celebró el posicionamiento y el eslogan que ha utilizado Luis Abinader, en donde rescata Make Dominican Republic Great Again. En este sentido, pues es un viejo eslogan utilizado durante las campañas por Donald Trump. Asimismo, la embajadora destacó sobre todo la importancia que tiene el país caribeño a nivel geopolítico y geoestratégico como comercial. De esta forma, señaló que la conexión entre ambos países puede ser fuerte y estratégica, recíproca para ambos. Claro, no se trata de un vínculo de dependencia en donde se esté utilizando República Dominicana como un sector geoestratégico, pero bueno, son relaciones recíprocas. Por otro lado, uno de los temas que hemos venido abordando con mayor latencia durante este 2026 ha sido la intervención que ha tenido Estados Unidos en Venezuela. Por un lado, el día lunes, Delcy Rodríguez, presidenta que vino a sustituir el gobierno de Nicolás Maduro, afirmó que Venezuela por ningún motivo va a recibir órdenes provenientes del exterior. Así, sentenció que el pueblo de Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo. El pueblo de Venezuela tiene gobierno y este gobierno obedece al pueblo. Este fue unos discursos al dar pleno a la consulta sobre la reforma de la industria petrolera. Sin embargo, en otras noticias del mismo país, queda fijada que la reforma al sector petrolero va a abrir las puertas a las inversiones y el capital privado, principalmente de aquellas empresas. Nos estamos refiriendo a empresas de origen estadounidense. Por lo tanto, uno de los factores que han inmiscuido la intervención de Venezuela no estábamos hablando sobre esa libertad o esa retórica que se manejó en los discursos, ni siquiera ya de el narcoterrorismo, por el cual, motivo por el cual señalaron a el presidente Maduro eh, para su captura. De esta forma queda sentenciada que todo se trataba de petróleo para poder seguir con la misma reproducción del sistema capitalista en Estados Unidos, a consta de, como ya mencionamos, casos como Argentina y República Dominicana, en este caso también de Venezuela, de la dependencia. Por otro lado, un comunicado de la Casa Blanca que afirmaba y está firmado por Donald Trump posicionó a Cuba como un enemigo y una amenaza directa para la seguridad nacional. En aras de ello, se han desenvuelto actos que han no solamente dañado la economía cubana, sino también la reproducción de los habitantes de la isla. La vida misma, a través de diferentes tomas de decisiones impuestas por el imperialismo estadounidense, han hecho que sigan extenuantes filas por conseguir combustible y apagones masivos. Derivados de esta política y este documento que firmó Donald Trump, emergieron otros tipos de políticas que han afectado directamente este abastecimiento del recurso petrolero, que como bien sabemos no solo se trata de alimentar carros con gasolina, sino que afecta a diferentes sectores como el eléctrico.
De esta forma, Estados Unidos amenazó a los países que provean de petróleo a Cuba con imponer una tasa de aranceles. De esta forma, China y Rusia han sido los principales países que han condenado dicha toma de decisiones. Sin embargo, las condiciones no se quedan ahí. Por un lado, las noticias en México sobre la relación diplomática y las acciones humanitarias que han tenido con la isla del Caribe era a partir también de la exportación de petróleo. Así, durante un tiempo, se dio a conocer la noticia de que Pemex y el gobierno mexicano iban a dejar de abastecer dicho recurso a la isla. Posteriormente, salió en defensa de tal noticia la presidenta electa Claudia Sheinbaum, en donde, al parecer, tratando de hacer malabares, dijo que esta acción dependía únicamente de la autonomía de Pemex, por lo cual no significaba que no fuera a haber una exportación hasta nuevo aviso, sino que por el contrario se trata de una simple fase de reencontrar los acuerdos entre la isla y la empresa mexicana de petróleos. Sin embargo, pues las condiciones, como sabemos, han denotado que las exportaciones del 85% que México establece son a Estados Unidos. Así, tenemos que asegurar lo inevitable, seguimos siendo dependientes en totalidad del comercio con el país de Estados Unidos, en donde no convendría las exportaciones de crudo a Cuba por miedo a los aranceles. De esta forma, la isla ha quedado situada en una situación bastante compleja. Como decíamos, no se trata nada más de un recurso que abastece con gasolina el uso de carros, sino también emergen de ahí diferentes actividades productivas que hasta el día de hoy han dejado a la isla pues al borde con este tipo de problemáticas como los apagones en las diferentes ciudades. Y también, pues, dentro de la misma isla tenemos que celebrar el hecho de que haya resistencia, en donde otra de esas noticias que debemos hablar el día de hoy es que han habido movimientos masivos en contra y el rechazo de estas políticas terroristas por parte de Estados Unidos y también de rechazo ante esta lógica imperialista del país norteamericano. Por otro lado, vinculado a uno de los países que acabamos de tocar, las noticias en México son varias. Por un lado, Salinas Pliego acaba de hacer su primer pago al SAT y posteriormente su primer pago al SAT diciendo que una vez que se haya liquidado las deudas correspondientes a su evasión de impuestos, Grupo Salinas ya no deberá nada. Asimismo, otra de las noticias que generan gran conmoción dentro de el status quo político, es decir, dentro de las filas de Morena, fue el anuncio de Adán Augusto cuando renunció a la coordinación de Morena en el Senado. La noticia impacta, sin embargo, algo que debemos esclarecer es que Adán Augusto, quien ha sido acusado por sus nexos con un grupo delictivo llamado La Barredora en Tabasco, anunció que su renuncia va más allá de hacerse a un lado o de dejar las filas de Morena. Por el otro lado, el tabasqueño explicó que la toma de la decisión de retirarse de la coordinación en las últimas horas era para hacer un proceso de preparación de Morena en las elecciones del próximo 2027. Asimismo, otra de las noticias que causan en México ruido ha sido en el exterior. Así, el presidente o el expresidente Felipe Calderón, a quien se le ha acusado por nexos con el narcotráfico y sigue estando fuera del país, en donde también a uno de sus secretarios, García Luna, se le acusó
y sentenció de manera formal en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico, se presentó en París sobre una participación en una conferencia sobre estrategias de seguridad, que es bastante irónico, y estudiantes le señalaron de asesino y que se regresara, impidiéndole la palabra a el expresidente. De esta forma podemos pasar a las noticias que han ocurrido en los Estados Unidos, las cuales también son vastas. Empezando primero por que las tormentas de nieve que han azotado el sureste de Estados Unidos se extiende bajo una ola de frío en donde han fallecido personas, ciudadanos, de los cuales lo que nos refleja este número de muertes es que las personas que han fallecido o han acaecido han sido personas vulnerables, producto de la desigualdad, que no contaban con espacios como un hogar y que se les determinaba como homeless. De otra forma, las protestas de Minneapolis han persistido, pero también las acciones en contra de la libertad de expresión. Esto se debe principalmente a que en Estados Unidos se ha hecho evidente la censura a través de periodistas que han sido arrestados por el FBI por estar en transmisiones en vivo sobre las protestas o lo que se ha dado a conocer dado al tema. Uno de los periodistas fue Georgia Ford, quien fue aparentemente arrestada en una transmisión en vivo por redes sociales en donde el FBI a las 6:30 la acusaron por cargos relacionados contra la protesta en Minnesota, siendo uno de los de las consignas de estas propuestas, pues eh, hablando sobre sacar a ICE del estado. Asimismo, a otro de los que se le han arrestado fue al periodista Don Lemon tras las protestas en una iglesia en Minnesota. Sigue siendo así una política violencia la que se ha propuesto en contra de las eh, poblaciones vulnerables, es decir, y también minoritarias, que son pues los migrantes. De esta forma, la política anti-migración propuesta o echada en marcha por el presidente Donald Trump han repercutido ya en los tejidos de las sociedades de Estados Unidos, generando altas olas de violencia, posiblemente mucho, muy dentro de nuestros próximos episodios de Hablemos Marx. De cada miércoles tendremos que abordar el tema del fascismo y de cómo esto ha afectado Estados Unidos de manera interna. Recordando que, bueno, Trump ya se asumió como un dictador en la cumbre de Davos. Por otro lado, se convocó a 2 días de protesta en Estados Unidos justamente contra la violencia perpetuada por ICE. Así, pasamos a nuestras últimas noticias que son de carácter internacional, en donde en África, específicamente en el Congo, hubo 200 muertos por un derrumbe de minas en coltán. Esto es importante porque, pues, el mineral que se extrayó en el país africano ha servido para la reproducción del sistema capitalista, ya que es uno de los principales minerales utilizados para satisfacer la producción tecnológica. El país africano produjo alrededor del 40% del coltán a nivel mundial en el 2023, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, con Austria, Canadá y Brasil como los grandes proveedores. Más del 15% del suministro de este recurso proviene de las minas de Rubaya. En 2024 el M23 tomó la ciudad y el control de sus minas como una acción imperialista, o al menos así lo informó la ONU, en donde los rebeldes han impuesto impuestos al comercio y transporte de coltán, generando al menos $800,000 por mes. El Congo ha estado sumido en una crisis interna durante décadas y diversos conflictos han creado que exista una de las mayores crisis humanitarias del mundo, con más de 7 millones
de personas desplazadas, incluidas más de 300.000 que han huido de sus hogares desde diciembre del 2025. A pesar de eso, la firma de un acuerdo entre el gobierno congoleño y ruandés, negociado por Estados Unidos, y las negociaciones entre los rebeldes y el Congo continúan de manera persistente. Sin embargo, pese a ello, siguen cobrándose numerosas bajas civiles. De esta forma, lo ha anunciado un artículo propuesto por La Jornada, en donde tendríamos que destacar justamente que este tipo de industrias están subsumidas bajo el desarrollo del sistema capitalista y los intereses de las grandes corporaciones transnacionales que, pues, básicamente desde la globalización se han adueñado del mundo. Por otro lado, en Corea del Norte surgió una foto que se hizo viral sobre el mandatario Kim Jong-un, quien, acompañado de su hija, mostró el poder militar y la fuerza que el país asiático mantiene todavía. Recordando que, pues, ante estas oleadas de violencia y agresiones que Estados Unidos ha hecho, parece que es un imperativo estar preparado con un vasto armamento. Asimismo, la noticia que gira en torno a este simbolismo de este producto pictográfico nos hablan también sobre esta transferencia del poder que tiene a su hija Kim Jong-un de 13 años para el día en que Kim Jong-un le toque dejar el poder. Por último, y noticia de última hora, y por ello el retraso de el lanzamiento de este episodio resumen de noticias, tenemos que hablar sobre, pues, la victoria que se llevó en las elecciones de Costa Rica el pasado domingo, justamente ayer, en donde se eligió, o al menos ganó la primera vuelta y es casi oficial, la candidata de derecha Laura Fernández. Esto pasó con una participación de más de 3.7 millones de costarricenses que fueron convocados a las urnas. Laura Fernández figura como la favorita entre los que había 20 candidatos. Sin embargo, pues parece ser que ya es más que oficial su elección. Algunos de los gobernadores o presidentes más bien que han salido a felicitarla ha sido Nayib Bukele, quien, recordemos, es una figura bastante controversial, puesto que también ha dejado una política de violencia dentro de su país, ha endeudado a su país y asimismo ha negociado con Estados Unidos la deportación de migrantes para poder ser encarcelados dentro de sus obras icónicas que son estas cárceles de máxima seguridad. Así pues, otro país de América Central y de la región de América Latina se alinea a esta nueva visión y construcción del continente enfocado en una política de extrema derecha y derecha. Las noticias, pues, como podemos ver, no son bastante positivas. Sin embargo, es nuestro deber mantenernos informados y atender un poquito tal vez a la crítica de estos enunciados y de los medios que hemos consultado para poder formar un juicio que no esté alejado de la realidad y poder no ser partícipes de este proceso de alienación que nos mantiene subsumidos. De esta forma, los veo hasta el próximo miércoles de Hablemos Marx. Recuerden que cada episodio se estrenará cada 15 días, pero les adelanto que va a ser un gran capítulo porque contamos con un invitado que ya ha estado en ocasiones anteriores. Me despido de ustedes, camaradas, y recuerden que siempre tenemos que hablar Marx. Hasta la próxima y que tengan un buen inicio de semana.